Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arrancará, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este quinto domingo de Pascua con el Evangelio según San Juan, que nos presenta la metáfora de la vid. Aquí nosotros encontramos una parábola viviente, es decir, una imagen clara de que el alimento vivificador del Espíritu se da a aquellos que permanecemos unidos a Cristo. La unión con Cristo, nos dice el Evangelio de Juan, nos da la vida. Por eso es lógico pensar que la separación produzca primeramente desnutrición y eventualmente la muerte. Imaginemos por un segundo una hoja con respecto a un árbol o una planta. Del árbol consigue alimentarse, hidratarse, en él se sostiene. Separados del árbol, una hojita no tiene posibilidad de subsistir, porque no puede nutrirse, sostenerse o hidratarse a sí misma. Y así es nuestra vida cuando nos separamos respecto de Cristo, cuando rompemos esa unión que nos da vida. No somos capaces de mantenernos en pie, no somos capaces de alimentarnos de la palabra, no somos capaces tampoco de hidratarnos ni de producir vida por nosotros. Por eso el Evangelio que hemos escuchado comienza diciendo: Yo soy la vid verdadera. Por supuesto que no es accidental que el Evangelio, recordando estas palabras de Jesús, comenzara a mencionar esta planta que florece con la primavera, anunciando el final del invierno. Ha terminado el frío y la oscuridad de la vida sin Dios. El reino construido a través del pecado y que se produjo en el ser humano tras la caída ha pasado. La luz admirable de la Pascua, que se eleva como un sol nuevo, ha llegado. Ha madurado en la Iglesia frutos de comunión y de alegría. Las hojas y los frutos que representan los miembros que estamos unidos a Cristo, florecemos precisamente en la Pascua, en la luz del nuevo día, del domingo sin ocaso que inicia la vida de la Iglesia. Por eso, en el Espíritu la Iglesia es fortalecida, porque Cristo constituye en medio de nuestra vida el árbol de la salud. Nos ha traído la redención y la salvación. Nos ha traído la comunión con Dios. Por eso es el árbol de la vida. Por eso, el mismo texto nos dice que no podemos hacer nada apartados de Él. No podemos vivir nuestra vida lejos de Cristo. No podemos salvarnos por nuestras obras, por buenas que sean, ni siquiera cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Por eso no hay salvación más que unidos a Cristo. Recordamos esas palabras de la celebración del Viernes Santo. Miren el árbol de la cruz.
El árbol de la cruz ya no es un tronco seco en el que ha muerto el Mesías, sino un árbol que ha reverdecido con la vida de la resurrección que se comunica a todos los miembros de la Iglesia. Esa vida, esa salvación, esa comunión es lo que Pablo descubrió en el camino a Damasco. Y frente a él, con todo el cumplimiento de la ley de su lado, no hubo nada que hacer. La fuerza del encuentro con Cristo produce la fe, y la fe nos invita al amor. De modo que creyendo, es decir, confiando en el Señor, somos capaces de producir con nuestras manos y con nuestra voz frutos de alegría, de paz, de fraternidad, los elementos que consolidaban la fidelidad de las comunidades en la iglesia primitiva, que animadas por el Espíritu Santo vivían con fidelidad de cara al misterio salvador de Cristo, al misterio de su resurrección que ilumina con su fuerza toda nuestra existencia. Por eso, el apóstol San Juan en la segunda lectura nos invita a vivificar ese amor entre nosotros, a hacerlo realidad, a que tranquilicemos nuestra conciencia delante del gran misterio del amor de Dios que nos ha salvado a todos. Porque Dios es más grande que nuestro pecado. Dios y su salvación, la vida que nos ha traído Cristo, es más grande que cualquier cosa. Y por eso nuestra confianza se fortalece. Por eso somos capaces de cumplir su voluntad, no por nuestra fuerza, no por nuestra perfección, sino por su amor que es más grande que nuestra maldad, que es más fuerte que nuestra debilidad y que es más sabia que nuestra inteligencia. Por eso, constituidos como una familia en el amor, somos capaces, como dice el Evangelio de Juan, de permanecer en Cristo. Y curiosamente, solamente permaneciendo en Cristo, somos capaces de vivificar ese amor. Y así, realizar las obras admirables que el Salmo 21 nos invita a recordar. Tenemos un compromiso delante de Dios. Tenemos una responsabilidad con nuestra vida. Y solamente en el amor seremos capaces de bendecirlo y bendecir a los demás con nuestra vida a través del cumplimiento de las promesas que hemos hecho delante de Dios. Alaben al Señor los que lo buscan, y su corazón vivirá para siempre. Recordemos en esta quinta semana de Pascua que la luz admirable de Jesús nos ha rescatado de las tinieblas del pecado y de la muerte, y nos ha constituido una nueva generación a través de la pertenencia a Cristo. En Él alcanzamos la justificación. En Él todas las promesas de Dios se han realizado. Confiemos pues en su amor y esforcémonos por permanecer siempre adheridos a Él. Que así sea.